bien metalera. Hoy vamos a aprender a cantar como el maravilloso Dimash. Así es, chicos. Lo único que necesitan hacer es aprender qué es lo que hace Dimash para cantar igualito que él. Y así vas a evolucionar en tu canto. Solamente necesitas cantar muy bien, hacer un gran rango vocal, aprender a hacer perfectamente todos los modos vocales y saber de estilo, de técnica vocal y cantar hermoso todo el tiempo, perfectamente sin desafinarte, ¿ok? Entonces eso vamos a aprender a hacer el día de hoy. Evolucionar ni ver Dios. No es cierto. La verdad es que cantar como Dimash, pues ya sabemos que Dimash es todo un personaje y se considera el mejor cantante del universo, la verdad. Vamos a ver qué tal, vamos a analizar hoy qué es lo que está haciendo pedacito por pedacito. Te voy a explicar a lo que yo escucho cómo considero que está ejecutando esta canción SOS. A ver. Si se fijan, hace un sonido súper, hiper, mega airoso, como súper dramático. Es como aire, cantar aire, solamente eso, ¿no? Lo hace así porque creo que esta es una canción, no sé si la han escuchado y han visto la traducción, en realidad habla como de algo súper controversial en la vida, así como de que ¿quién soy yo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Por qué existo? Quiero una metamorfosis, algo así. Entonces, pues está muy dramático, ¿no? Y así es como lo empezamos. A ver qué más tiene por acá. Ok, aquí tenemos misma dinámica, piano o pianísimo y haciendo pues una voz bastante airosa. Luego tenemos un pequeño melisma. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Algo así, ¿no? Más o menos. Ok, aquí estamos accesando a un rango femenino de la voz que hace acá. Así que si vas a cantarlo, amigo o amiga, necesitas aligerar muchísimo tu voz, ¿va? Porque ya sabemos cómo se hace una voz de falsete, ¿verdad? Entonces vamos a hacer... cero peso, así, lo más liviano que puedas y súper, súper ligado. Esto es bien interesante porque esta parte de aquí se escucha como súper popero, así, pero en un estilo de pop que uno no está como tan acostumbrado, ¿no? Es como escuchar un Andrea Bocelli joven con, no sé, un cantante de pop así muy, muy claro, no sé cómo decirlo. Vamos a continuar, ¿qué tiene? Creo que esta es mi parte favorita de toda la canción. Es como... tenemos esta nota que es Si2 hasta Si4, ¿no? Tararura, se repite. Si se fijan en las notas agudas estas que está haciendo... hace un cierre cordal un poquito más, pues un poquito más cerrado, valga la redundancia, pero después hace aire, un poquito más de aire para entrar otra vez como esta melancolía de la canción y del tono que está haciendo más central. Ok, se mantiene airosito, como que esta sección, toda la del principio, es pura melancolía, ¿no? Timbre operístico, estilo operístico, ¿no? ¿Qué nota es? Es un fa. Este timbre está pues ya con un cierre cordal un poquito más claro, pues se necesita más volumen, entonces no podemos hacer obviamente más volumen con aire en la voz o con fuga de aire en la voz. Y lo que está haciendo pues es cerrar un poquito las cuerdas y proyectar la voz, ¿no? Y por eso tiene ese timbre. Me gustaría que lo volviéramos a escuchar, escúchenlo. Sí, está redondita su boca con la mandíbula suelta y pues se siente como un tipo de bostezo, ¿no? Así. Y bien relajado, de hecho él se mantiene súper relajado y regularmente yo no veo nada de tensión en su cuello, entonces eso pues denota que las cosas andan bien vocalmente y que no se está lastimando, entonces pues yupi por Dimash. Je te jure, confonde la vie. Ok, aquí ya está más intenso. Ahora sí ya nos metimos a una intensidad más fuerte. ¿Qué está diciendo aquí? Je te jure, confond la vie. Y está soltando la voz como más dramático. Y está haciendo a partir de aquí, ¿qué notas son?
Ok, fa sostenido, mi, es como las notas del pasallo del tenor, que para Dimash creo que la verdad, pues las hace como si nada en esa zona. O sea, Dimash tiene súper bien resuelto su pasallo. Él ya está haciendo un tipo de belting central, ¿no? Entonces le está saliendo muy cómodo. Aquí empieza con un glotal. Avec. Dice avec. Ah, sí. Avec le vent de cine. Avec. Y luego otra vez empieza con una voz airosa de nuevo. Como que es algo que hiper mega caracteriza a Dimash. Porque es así. Tuviéramos la canción en un 100%. Como que el 60% es aire. En realidad. De todo lo que está haciendo. Y pues le da esa elegancia. Y le da ese carácter bonito del que estábamos hablando. Ah, qué bonita frase. J'ai comme de envie de metamorphose. Lo que ustedes entendieron, nada más tienen que entender metamorfosis, ¿ok? Y él está en este momento como dándole un poquito más de intensidad, de carácter a la canción y pues se le puede notar en su expresión también. Y obviamente continúa con un poquito de belting. Aquí se siente como que viene algo muy intenso y lo está advirtiendo desde su manera en la que tomó el aire, ¿no? Y la manera en la que está creciendo en volumen, porque está haciendo una dinámica de volumen en crescendo. Tacata, tacata, tarata. ¡Guau! Su cara está así como así. Aquí nada más, abriendo la boquita y ya sale la nota. ¿Qué nota es? Es un fa sostenido en belting. Eso está bien difícil para los hombres en realidad. O sea, para una voz masculina, hacer un fa sostenido con ese control. O sea, un fa sostenido, para que se den cuenta, esta chica, Demi Lovato, por ejemplo. Demi Lovato, si la ubican, ella hace sol, fa sostenido, mi, anda por esa zona en belting. Y es como que con todo el esfuerzo y la concentración, ¿no? Para que le sale súper bonito, pero se nota la concentración. Y este chico es como de que, ay, sí. Y ya le salen, o sea. Wow, ok. A mí lo que me impresiona es que de repente Dimash hace cambios en rango súper extremos. O sea, hace rato cuando estaba y luego o sea, ese tipo de cambios son bien difíciles de coordinar. Para el mecanismo vocal es como de que estás así en tu carro y de repente pasas de un cambio a otro cambio así, como tipo Rápido y Furioso, pero en la voz. Entonces, un 10 para Dimash. Y muy bonito sus graves. Él, para hacer los graves, como es un tenor que está cantando en un registro pues de barítono en realidad, lo que hace y utiliza mucho es el fried voice, que hace que sus graves se refuercen, más un espacio en su tracto vocal para darle resonancia al sonido, ¿no? Para que de verdad suene muy bien. Ay, me encanta cómo hace con su mano. Como si estuviera tocando teclas. Había visto también que de repente comparan mucho a Dimash con un violín, porque yo creo que su voz se trabaja como un instrumento, como todos los demás, ¿no? Así de disciplinado, y se puede escuchar. Ya me hacía falta un melisma. Dije, pues ya está muy perfecto este muchacho, pero no ha hecho melismas así más claros. Y aquí ya llegaron los melismas, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Está haciendo el cierre coral otra vez para hacer las notas un poquito más fuertes o con más potencia. Y en la nota sobreaguda la está haciendo comportamiento para llegar hacia la nota aguda como si fuera a hacer como cuando uno hace como que avienta algo. Entonces siento que eso le da un impulso. Se escucha muy bonito. No sé, creo que en otras versiones la nota la sostiene un poco más. No estoy tan segura, ustedes ya me lo dirán. Pero por lo menos en esta versión nueva, que de hecho salió el día de mi cumpleaños. Amo su drama, la verdad. Amo su drama. Estaba acá de bien metalero y de repente, ¿por qué vivo? ¿Por qué muero? Airoso de nuevo, les digo, airoso es Dimash. Wow, aquí ya estoy escuchando un Dimash desatado. Está haciendo
Otra vez, fa sostenido. Como que el fa sostenido es su nota en belting o voz de pecho transición belting. Más estable, creo. Muy bonito. Pasamos de un belting a una voz de cabeza, pero igual con más proyección en la voz. Si se fijan, Dimash de hecho está teniendo también mucha más proyección con su cuerpo, como que le ayuda a moverse y estar en el rol para poder hacer este tipo de expresión también vocalmente, ¿no? Pero nada se ve apretado, eso quiero también que lo vean, por favor. Esta parte está bien metalera. Otra vez cambié de parte favorita. Nos regresamos. Pero esta vez con mucho peso en la voz. Ta, 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 ta. Como más Iron Maiden, de hecho, sí. Wow, hasta este punto ya está sudado el tipo, pues obviamente, ¿no? Está de rodillas entregándolo todo. Se le sale por ahí una vena, pero chicos, no confundan esa venita con... Uy, está cantando mal. No. Cuando uno hace belting en ese rango tan agudo, los músculos extrínsecos de la laringe sí se tensan un poco. Por eso es como si... De hecho, los cantantes también se dice que somos atletas vocales por lo mismo, porque estamos manejando los músculos con más actividad o con menos actividad, y cuando hacemos más actividad pues tienes que medirlos. Yo creo que por eso también Dimash es súper inteligente en la manera en la que usa sus modos vocales, porque como les digo, usa la mayoría de la canción la voz muy liviana y en puntos muy particulares le pone peso, que es lo que hace que wow, la gente se impresione muchísimo, ¿no? Como tiene un gran manejo de su voz y mucho cuidado en la manera en la que la usa y cómo distribuye sus recursos. Muy inteligente. Esta parte así, si no te enchina la piel es porque no tienes corazón. Está entregándola así de rodillas y todo. De hecho, esa postura en la que está, creo que podría pues tener un poquito de problema si tú, por ejemplo, intentas cantar con esa potencia en esa postura, por la manera en la que está colapsando su tórax. O sea, de repente el esternón está como para adentro, las costillas están muy cerradas y el control del aire puede que se vea afectado, pero pues él de seguro ya tiene demasiada experiencia haciendo eso y lo puede controlar muy bien. Pero no lo hagas tú en casa. ¡Oh! De belting a voz de cabeza y luego de repente melismas. Vamos a ver qué tal hace esos melismas. A esta se le cayó el in-ear de la oreja, no sé si se dieron cuenta por tanta pasión que le metió, pero no le importa porque él está muy metido en su papel. Y volvió a hacer voz airosa para entrar en el drama. Como para cerrar, ¿no? Es como de que él tiene en su canción la estructura de muy liviano, le meto un poco más, liviano de nuevo, hago el punto climático y regreso a lo liviano. A mí me encanta eso. De hecho, ese tipo de dinámicas regularmente son las que crean un mejor efecto emotivo. Esto es puro aire. A mí lo que más se me hace difícil, la verdad, es cantar airoso. Bueno, hay niveles de airosidad, pero esto es como aire con canto. No canto con aire, es aire con canto. Imagínense, o sea, obviamente cuando estás haciendo una voz airosa pues tienes más escape del aire y necesitas controlarlo todavía más para tener mucho cuidado de que de verdad te alcance y te dure la frase lo que debes de durar, y además poner vibrato. En lo particular a mí me gusta muchísimo. Yo cuando lo escuché pues les digo que quedé muy impresionada por el manejo de su voz y de hecho creo que eso es lo que puede confundir a veces a la gente, como de que se aprecia más lo que hace vocalmente o la técnica vocal al mensaje que está comunicando, y en realidad él es un paquete completo, ¿no? O sea, trabaja las dos cosas simultáneamente y a veces uno nota una cosa más que la otra, ¿no? Y tal vez por eso pues como que distrae. Pero bueno, ahí déjenme saber en los comentarios qué opinas sobre Dimash. También díganme qué les parece este tipo de análisis, si quieren que analice alguna otra canción. Y como comenzamos este video diciendo que este análisis era para que tú pudieras cantar las canciones de Dimash,
que ya vimos que es llegar a un nivel Dios. Y les voy a dejar por acá un link de una dinámica que hicimos bien divertida para demostrar que todo el mundo puede cantar y cómo alguien que puede que no cante absolutamente nada puede ir avanzando de a poquito hasta llegar después a la perfección. Así que sigan cantando.